Iglesia de Jóvenes Oliva nos trae la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, muchas gracias en esta tarde porque nos permites estar en esta tu casa, tu templo de oración, tranquilos, Padre, sobre todo en comunión contigo, escuchando las peticiones de todos mis hermanos, sus necesidades. Te pido, Padre, que utilices este siervo tuyo como bocina para que nuestros hermanos, para que todos los que estamos aquí, Padre, entendamos y escuchemos lo que nos quieres decir el día de hoy. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos todo esto en nombre de ti, Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Vivimos momentos complejos el día de hoy y sobre todo la historia nos ha dicho, hermanos, que las circunstancias van teniendo un desarrollo, van teniendo un proceso de actividades que se va cumpliendo. En muchas ocasiones se ha establecido que hay, por ejemplo, canciones que llegan a ser de una u otra manera seguidas por muchas personas y llegan a tener un impacto muy grande en la sociedad y que dicen circunstancias o situaciones que a veces nosotros no entendemos, o sí entendemos pero no comprendemos, que es de mejor manera. Y esto todo tiene que ver con dos situaciones. Primeramente, que el ser humano lo que está buscando el día de hoy es la satisfacción de su necesidad, y esa satisfacción de su necesidad ha hecho que pase de una visión de respeto a lo que son los designios de Dios, a una situación que solamente se establezca con que la persona se sienta bien, no importando lo que acontezca en esa situación. Entonces estamos hablando de que hoy la sociedad y las circunstancias nos han hecho que nos relajemos, que todo se valga, que todo prácticamente sea aplicable y que le tratemos de entender y tratemos de explicar a las cosas bajo nuestra propia conveniencia. Algunos hablan de que el mundo es más oscuro en estos días, ¿sí? El todo se vale, el nada me satisface, empieza a generarse como una situación en la sociedad de sistema. En el versículo 18, si nosotros quisiéramos interpretar esta parte, ¿qué podríamos decir? Diríamos que todos necesitamos el Evangelio. La ira de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la verdad. Pero ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad? ¿Qué hemos hecho nosotros? En algunas ocasiones, como hijos de Él, hemos generado nuestro propio proceso de interpretación. Si le sirve para lo anterior, cuando su servidor empieza las clases a nivel posgrado, a nivel licenciatura, siempre inicio con la misma letanía y les argumento a los alumnos de la siguiente manera. Les comento que para mí hay dos tipos de verdades y hay una que está sobre la demás, que es la verdad de la palabra del Señor. Para mí es lo más importante y ese es el patrón de vida y es lo que trato de seguir. La siguiente verdad, que suele en este caso tener algunos errores, es la verdad que se conoce como de tipo científico, que es en este caso la necesidad que el ser humano ha tenido por muchos años de explicarse las cosas. Pero esa verdad y ese conocimiento científico, ese conocimiento que está en los libros, pues también tiene una base sólida y tiene una base estructurada en lo que es la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto y empezamos a establecer de que hoy todo se vale, estamos hablando de un relativismo moral. ¿Por qué? Porque pensamos que las circunstancias son como embudo, como un embudo literalmente. Lo que nos conviene de un lado y lo que no nos conviene se estrecha, ¿no? Por, en este caso, donde pasa el agua o el líquido más, de una otra manera, más ligero posible. Y entonces, ¿cuál es la circunstancia que hoy estamos viviendo? La circunstancia es simple y sencillamente que nuestra brújula moral ya no está funcionando. En el mundo del derecho, los que hemos tenido la posibilidad de estudiar esta disciplina, una de las primeras clases que nos dan es la relativa a que el ser humano, por el hecho de ser humano y vivir en sociedad y tener valores,
no necesita tener la ley en la mano para saber si su conducta es correcta o incorrecta. En el mundo del derecho esto se llama el derecho natural, el derecho que todo individuo tiene, es decir, esa percepción que todo individuo tiene por el solo hecho, valga la expresión, de crecer en una sociedad y crecer con ciertos valores. Y recuerdo muy bien que había porque hoy ya no es tan estructural, había una corriente de pensamiento muy grande en la época que yo estudié que decía, tú no necesitas tener la ley en la mano para saber que la conducta que vas a hacer está prohibida por la ley o no. ¿Por qué razón? Porque tienes valores, porque tienes principios. Y simple y sencillamente tú ponte a analizar la conducta que vas a desarrollar y tus propios valores te van a decir si eso es positivo o es negativo. Insisto, sin tener la ley en la mano. Esto ya no es así. ¿Por qué razón? Porque hoy, como les comentaba, nuestra brújula moral ya no funciona. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque nosotros hemos interpretado y hemos entendido los designios de la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Y los vamos modificando y los vamos ejecutando en función de ¿qué? De lo que a nosotros nos conviene. Pero también esto no es que sea problema de nosotros mismos, sino es un problema de que hemos permitido que la sociedad nos jale, hemos permitido que el propio mundo nos vaya jalando a estos esquemas de interpretación, y permítanme la expresión, estos esquemas de comodidad. ¿Sí? Los seres humanos hemos sido injustos y hemos hecho cosas para suprimir la verdad que está en la palabra del Señor. Y entonces hoy, pues prácticamente este libro para mucha gente no tiene una validez. Y esto, ¿cómo se le llama en el día de hoy? Hoy se le llama secularismo, pero ahorita vamos a platicar al respecto de ello. Cuando nosotros decimos que hoy acomodamos las cosas como nosotros queremos, o que prácticamente ya no tiene una aplicabilidad la palabra del Señor en mucha gente, lo vemos con un dato de un organismo internacional que se dedica a identificar cuántos ingresos a las páginas de internet tiene cada página. Hoy eso se puede medir. Cada página, cada estructura de internet que está, tiene un contador que puede, sin lugar a dudas, identificarse cuánta gente entra y sobre todo cuántas horas están en esas páginas y lo más importante, de dónde es la gente. Y con la información de internet, y hasta me da pena decir la página y no la voy a decir, ¿sí? En el 2015 se habla de que hubo una página que tuvo, déjenme lo leo, 4.392 millones de horas en un año. 4.392 millones de horas en un año de gente que entró a esta página. Y eso, si lo tratamos de establecer en años, son 500,000 años. ¿Y de qué es la página? La página es de pornografía. ¿Qué significa? Significa que tenemos que decir que estamos en medio de una generación perdida. Y estoy hablando de una página, pero las páginas pornográficas son muchas. Y esto que no nos lleve a decir, pero es que eso es malo, etcétera. No podemos ni siquiera calificar lo malo como malo si desde el principio tiene un origen incorrecto. ¿Qué nos dice Génesis 6:5? Génesis 6:5 nos habla de lo siguiente. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La situación que dice la palabra del Señor conforme a lo que nosotros estamos viviendo, señores, hermanos, no es mucha diferencia. ¿Qué ha pasado con la tecnología? Que es una de las cosas con las cuales se tiene que trabajar mucho con los jóvenes. Y no jóvenes en la clásica situación de los jóvenes, sino tienen que trabajar ellos porque esta parte no la han tenido en cuanto a fortaleza en su desarrollo de formación educacional. La tecnología nos ha permitido acercar la información,
Pero lo que nos ha dejado de hacer, o lo que no ha fomentado la tecnología al día de hoy, es el análisis de la información. Hoy los jóvenes que son más exitosos que otros, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia es que los jóvenes que tienen la capacidad de interpretación de la información que hay hoy en acceso, tienen una ventaja competitiva sobre los demás, porque estos instrumentos el día de hoy nos pueden ahorrar muchas horas de investigación, porque estos instrumentos nos permiten que en tiempo real saber lo que nosotros estamos buscando, pero eso no significa verdad, eso no significa que esta información sea la exacta o la correcta, sino solamente significa que hoy la generación está repitiendo lo que este instrumento y este artefacto nos dice como información, pero esto no es la información adecuada, o sí puede ser. ¿De qué depende que sea adecuada o no? Del proceso de interpretación. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar hoy como sociedad? Tenemos que trabajar en el concepto de ¿qué? De la interpretación. ¿Y por qué decimos que vivimos en una situación de depravación? Voy a leer la definición de matrimonio del Código Civil del Distrito de la Ciudad de México, ¿sí? Para que ustedes vean la problemática en que se metió el legislador en el momento de tratar de definir algo que nuestro Señor ha definido desde hace, en este caso, muchos años. Aquí la tenía, pero bueno, ya se me perdió. Para que también vean que en este caso se puede utilizar estos instrumentos. Bueno, ahorita lo checamos porque quién sabe dónde está. Pero en términos generales, la definición de matrimonio dice que es la unión de un hombre o una mujer. ¿Qué quiere decir? Cuando anteriormente decía que era la unión de un hombre y una mujer. Y que puede ser hoy la definición es: matrimonio es la unión de un hombre o una mujer, y en este caso, y en circunstancias de posibilidad, podrán procrear ¿qué? Podrán procrear hijos. ¿Ahí qué estamos hablando? No estemos hablando de que los legisladores son malos, de que los que hacen las leyes son depravados, de que no tienen a Dios en su corazón, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, analizarlo y decirlo el día de hoy está por demás, porque es claro. Lo importante es este relativismo y esta relajación que estamos viviendo el día de hoy. Hoy pensamos que somos expertos en todo porque Google nos dice lo que queremos saber, nos dice lo que nosotros queremos identificar. Por eso somos expertos. Yo he platicado con muchos médicos que me dicen: cada vez los pacientes sienten que saben más que uno, y cuando llegan en este caso al consultorio, doctor, me duele tal cosa, ¿no? A ver, ¿y qué más le ha pasado? Pues esto y esto. Pues mire, pues yo considero que puede ser esto. Oiga, doctor, pero yo leí en internet que puede ser esto. Bueno, sí, pero usted no tiene esta sintomatología. Ok, bueno, y sigue el médico. Bueno, vamos a darle algunos medicamentos para que se sienta mejor. Ok, y empieza el doctor a dar algunos medicamentos, y lo interrumpimos y le decimos: oiga, doctor, pero yo he leído en internet que ese medicamento se contrapone contra esto, o que me puede generar tal cosa, no me puede dar uno que no tenga. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy pensamos que somos expertos en todo, pero somos expertos en nada, porque ese médico le costó mucho tiempo estudiar, le costó mucho tiempo hacer procesos de investigación, le costó su residencia. ¿Para qué? Para estar ahí. Pero nosotros nos atrevemos ¿a qué? A desafiar esta situación. ¿Por qué? Porque vivimos en esta época del relativismo, de lo fácil, de lo estructural y de lo sencillo. Y en esta época, como históricamente ha sido, es complicado ser cristiano, es complicado ser hijo del Señor y es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque implican: ese ya da por hecho de que Dios manifiesta todo en su vida. Ese seguramente piensa que todo lo que pasa es por designios de Dios, pero no se va al origen de las cosas. Ese es parte del secularismo y es parte del deísmo que hoy estamos viviendo. El secularismo, ¿qué podemos entender en ese sentido? De que hoy prácticamente todo lo que tenga que explicarse en el mundo de la sociedad y en el mundo del conocimiento debe de estar alejado de un principio religioso, debe de estar alejado de una explicación religiosa.
Cuando tú entras al análisis de la palabra del Señor, debes de entender que este libro que lleva más de 2000, bueno, no más de 2000 años, sino que este libro que ha sido patrón de conducta para muchas generaciones, debes de entender que la aceptación de los designios de la palabra del Señor en nuestras vidas tiene que ser por fe, tiene que ser entendiendo e interpretando que lo más importante es que el Señor se manifieste en nuestras vidas, porque si tú empiezas a hacer lo que se establece como decir, es que mi Dios no sería capaz de hacer eso, o sea, tu Dios, ahora resulta que Dios nos hizo, ahora significa que nosotros hacemos a Dios. Entonces, estamos hablando de esta relatividad de la cual les he venido comentando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué estamos en esta dinámica? ¿Dónde se rompió el modelo? ¿Dónde se estructuró esta situación? Por ejemplo, en este esquema del deísmo que estamos hablando, esta corriente filosófica reconoce que Dios crea las cosas, pero se va. Y entonces hay como un vacío. Y ese vacío, la humanidad, los expertos, los estudiosos, dictan las reglas. O sea, solamente hay una identificación de qué pasó, pero no hay más allá de decir, bueno, Dios creó las cosas y pues ya, ¿no? Y nosotros que somos los conocedores del conocimiento y del pensamiento, ¿venimos a qué? Venimos a interpretar lo que habitualmente Dios ya no lo hace. Y otra de las razones por las cuales estamos en esta situación es por el sistema educativo. Que quede claro, no estoy diciendo que el buscar el conocimiento sea incorrecto, no, eso es parte de ¿qué? De la propia humanidad. El ser humano siempre ha buscado la explicación de las cosas. Hace muchos años el hombre se dedicaba a ver a las estrellas y trataba de explicarse el porqué de los fenómenos. Sí, pero nunca se debe de perder de vista esta situación de que Dios está sobre todo. Porque cuando nosotros perdemos de vista esto, señores, ¿en qué estamos entrando? Estamos entrando, que por aquí lo apunté, en un esquema que se le conoce como ¿qué? Como que estamos ¿qué? Dejando de escuchar la hermosa melodía del conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando nosotros dejamos de escuchar esa melodía, simple y sencillamente estamos empezando a caer en ese relativismo y en que todo nos valga y todo le encontremos una explicación acorde a lo que nosotros queremos establecer. Hoy, ¿qué pasa con el sistema educativo? Todo se está basando en un proceso de método científico, verdad absoluta dogmática, y aquello que no tenga una interpretación de esta manera no tiene una aplicabilidad. Los norteamericanos han tratado de explicarse el porqué de la problemática que están viviendo ellos en su sociedad, y ellos manifiestan, o algunos expertos manifiestan, que ellos tuvieron un problema grave cuando en Estados Unidos, por ahí de los 60s, se prohibió en las escuelas darle lectura a la Biblia. Nuestro país es distinto, ¿por qué? Porque nuestro país históricamente siempre ha buscado que la educación sea laica, es decir, que no venga un principio de carácter religioso en la formación, se ha buscado. Entonces ellos argumentan esta situación. Nosotros nunca lo hemos tenido, pero bueno, simplemente es un comentario para que ustedes vean el por qué hoy ellos tienen tantos problemas. ¿Qué pasa el día de hoy? A Dios lo rechazamos, a Dios en este caso ya no nos dirigimos, y en la semana escuchaba de que la gente decía, es que cuando yo tengo un problema ya veo que no lo supe resolver o no lo pude resolver, ya me pongo a orar. Cuando tendría que haber sido el principio, ¿no? Primero me pongo a orar y luego veo si hay herramientas para resolverlo. Es ese relativismo del cual estamos hablando. Para mucha gente la Biblia ha perdido, en este caso, la circunstancia del peso y la moralidad que para muchos tenía. Si no hay Dios, en este caso, para mucha gente, pues todo va a estar fuera de control. No podemos estar viviendo la vida como se nos antoje. ¿Por qué razón? Porque entramos a un secularismo. Y ese secularismo implica ¿qué? Que la explicación de todo está fuera de un principio religioso.
¿sí? Hoy creamos, como les comentaba, hermanos, hoy creamos a Dios a nuestra imagen. Y hemos escuchado referencias que dicen, mi Dios no haría esto. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos eso, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un Dios que no existe. Si dejamos de darle gracias a Dios, Él va a salir de nuestras vidas y lo que va a entrar es la idolatría. Cuesta trabajo decirlo, idolatría. Si nosotros permitimos que Dios empiece a salir de nuestras vidas, vamos a empezar a generar ídolos. ¿Y cuáles son esos ídolos? Los ídolos hoy, los ídolos modernos son los objetivos en tu vida. Yo quiero hacer esto, me veo en tantos años así. ¿Cuáles son los ídolos en tu vida? Las ambiciones, quiero tener esto, quiero desarrollar esto. ¿Cuáles son los ídolos en tu vida? Los sueños. Antes de poner tus planes en manos del Señor, yo sueño tener esto, yo sueño desarrollar esto. ¿Cuáles son los ídolos el día de hoy? Estoy obsesionado con tal cosa, quiero desarrollar tal situación. ¿Cuáles son los ídolos el día de hoy? Los placeres. Los ídolos no son como aquellos ídolos de barro o aquellos ídolos de oro o de bronce que anteriormente se tenían. Hoy son esos ídolos los que tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reemplazando a Dios y estamos, en este caso, generando un vacío. Estamos negando al Señor. Y entonces empezamos a perder la paz. Solo Dios da el poder. Solo Dios nos puede dar la sabiduría que nosotros estamos buscando. Nuestro país, históricamente, ha sido una nación de iniquidades. ¿Qué significa esto? De que mucha gente ha acumulado riqueza y en muchas ocasiones ha habido el crecimiento de generaciones que se sienten que se sienten desplazadas o que se sienten que algunas otras situaciones no les han favorecido. Pero ¿por qué hablamos específicamente de nuestro país? Porque nuestro país, hermanos, está literalmente sumido ¿en qué? Ya no solamente está sumido en un ídolo religioso, ya no, se crean. Las estadísticas del INEGI, las últimas estadísticas del INEGI hablan que el seguimiento a la Iglesia Católica ha bajado tremendamente. La gente cada vez sigue menos lo que es el culto católico. Y han crecido otras corrientes religiosas. Pero ¿saben que lo que más ha crecido en este país? Lo que más ha crecido es el secularismo. El interpretar las cosas como yo creo que son. Y eso es muy complejo, y eso es muy difícil, y como país nos puede generar muchos problemas. El centro de la complejidad lo tenemos a partir del versículo 26. A partir del versículo 26, Romanos 1, a partir del versículo 26, ahí vamos a darle lectura. Dice, Romanos 1, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice la comunidad gay. Es que aquí no dice, en este caso, entre nosotros. Yo entiendo que solamente son niños, todos nada más respetamos niños. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es cuando sale esa voz melancólica, ese sonido fantástico de la palabra y el conocimiento del Señor de tu vida, y lo entregas ¿a qué? A cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
exactamente 23 aspectos que hoy en la sociedad tenemos manifestados y creciendo. El engaño hoy es parte ¿de qué? De la vida. Dice un refrán que una mentira que se repite muchas veces termina convirtiéndose en verdad, o algunos dicen una mentira repetida varias veces, terminas perdiendo la capacidad de identificar que es mentira y ya la das, en este caso, por hecho. Hay una referencia de un autor norteamericano que dice así: el engaño propio de nuestro pecado es un narcótico, una supresión tranquilizadora y supresora de nuestro sistema nervioso central espiritual. Lo que significa que si nos falta, en este caso, el oído para las notas incorrectas, no podemos tocar las correctas ni reconocerlas en otros. No podemos tener a nuestra familia en una cajita de cristal, porque vivimos en una sociedad, como lo dije al principio de este mensaje, en una sociedad que se considera como de generación ¿qué? De generación perdida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es volver al origen, volver a la situación de que el conocimiento es muy importante, pero si tú quitas la mirada en la palabra del Señor y quitas la mirada y la centras solamente en los conocimientos que tú crees que son correctos, ¿qué va a pasar? La música de la creación no tiene aplicación y la idea de un Salvador para esa gente no va a tener sentido. ¿Y sabes qué va a pasar? Nada lo va a llenar. ¿Por qué? Porque lo único que lo va a llenar es la satisfacción de su necesidad. Hoy incluso algunos autores dicen que estamos viviendo en la generación, la generación de la gente que quiere tener sin ser. Es decir, yo lo que busco es satisfacer mis necesidades lo más pronto posible sin tener una base sólida. Por eso hay esas tremendas referencias de los jóvenes que se acercan al narcotráfico que dicen: prefiero vivir 2 años en abundancia y no una vida en pobreza. ¿Es por qué? Es porque perdieron el sentido. Sus familias no les generaron ¿qué? No les generaron las indicaciones correctas que hay un Dios poderoso y un Dios que viene a resolver todo cuando nosotros nos entregamos a Él, y prefieren la satisfacción de su necesidad más rápido. Entonces para ellos la vida no tiene sentido. Por eso vemos hoy delincuentes que están ahí. Yo platicaba con un hermano que estoy plenamente seguro que algún día vendrá, porque lo hemos invitado en el ámbito militar y que Dios lo ha puesto muy cerca del presidente de la República. Hoy ya se jubiló y seguramente algún día vendrá mi hermano, el capitán Plaza, y platicábamos cuando estábamos hablando de la delincuencia el día de hoy, y nos decía: es que ya no hay delincuentes buena onda, ¿sí? Con su visión, por supuesto, militar. Ya no hay delincuentes buena onda que tienen ciertas bases de respeto. Y claro, pues es lógico. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es la satisfacción de su necesidad. Anteriormente el delincuente le pensaba, el famoso carterista, el 2 de bastos, te agarraba, el que te engañaba, etcétera, etcétera. Hoy el delincuente es burdo, el delincuente es terrible. ¿Pero por qué es esa razón? Porque también las cosas se han ido relajando, y no porque anteriormente el otro delincuente fuera bueno, no, sino que todavía había cierto decoro y cierto respeto en ese sentido. Hoy decimos que Jesús vino y por su muerte lavó por todo pecado en nosotros. Lo vuelvo a repetir. Hoy decimos que Jesús vino y por su muerte lavó todo pecado en nosotros. Esto para la gente de la calle no tiene ninguna aplicabilidad. Para la gente en la calle sí, es Semana Santa, las películas que hay que guardar, sí, no debo de comer carne, ¿por qué? Pues porque es Semana Santa, es vigilia, etcétera, etcétera, y las cosas se vuelven a olvidar. ¿Vivimos en qué? En un relativismo legaloide, vivimos en un relativismo específicamente que solamente nos genera, hermanos,
una aplicabilidad a nuestra conciencia. Si no estamos dispuestos a lidiar con el pecado, vamos a perder la capacidad de ¿qué? De ver la realidad de la gracia del Señor que ha hecho en nuestras vidas. Porque la gracia del Señor que ha hecho en nuestras vidas es suficiente para eliminar y borrar todo pecado. Hoy hay que alzar la voz, mis estimados hermanos, y hay que hablar de la gracia de Dios. Hay que ver cada segundo y hay que buscar la gloria del Señor en cada momento de nuestras vidas, porque se nos está alejando. Claro, es el final de los últimos tiempos. Son los avisos de los últimos tiempos y lo entendemos. Pero mientras, nosotros como hermanos en la fe, como hijos del Señor, como sabedores de su verdad, ¿qué tenemos que hacer? No debemos perder la esperanza, no debemos perder esta situación de saber que nosotros podemos ser factor de influencia en otros. Dios puede hacer la obra, hermanos. Ha habido momentos históricos en la humanidad que se ha pensado que todo está perdido y no es así. Cuando cayó el Imperio Romano, se pensó que todo estaba perdido y no fue así. Cuando vino la conquista del Islam en muchos territorios, todos pensaron que estaba perdido y no fue así. El cristianismo hoy está en ruinas, pero ¿saben cuál es la constante? Cada vez que hay una crisis, hay un espíritu fresco que aparece. Cada vez que hay una crisis en el conocimiento de la palabra del Señor, vienen cosas positivas. Y nosotros somos hijos del Señor, somos hijos del Dios supremo y poderoso. Que eso sea impactante en nuestras vidas. Pero no solamente debe ser impactante en nuestras vidas, también debe ser impactante ¿en quién? En la gente que nos rodea. Porque, hermanos, nosotros tenemos un Dios que supo salir de la tumba. Y esa es nuestra esperanza. Tenemos un Dios que derrotó al enemigo. Y tenemos un Dios que históricamente, y aquí tenemos mucha gente, que puede manifestar las grandezas y los milagros que Dios ha hecho. ¿Quieres una explicación científica? Siempre la vas a tener. Porque el conocimiento del mundo te puede explicar cualquier cosa. Cualquier cosa te la puede explicar. Pero toma en cuenta que la palabra del Señor dice que el conocimiento del mundo también Dios lo creó. Nada más que hoy en esa interpretación y esa dinámica y esa circunstancia que estamos viviendo en el día a día, tratamos de darle el entendimiento que nosotros queremos. Tratamos de desarrollar lo que nosotros específicamente pensamos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura? Nuestra postura debe ser una y muy sencilla. Hermano, hermana, te invito a que honres con tu vida a nuestro Señor. Aunque ya nadie lo haga. Aunque cada vez haya menos gente que lo haga. Aunque veas que en tu familia, tus hijos, tus familiares, cada vez se alejan más de la palabra del Señor. Yo te invito a que tú no te alejes y que la gente te vea hacer eso. Esa es la esperanza. La esperanza es que al verte a ti, vean ellos, te observen ellos, como que tú nunca te apartaste del camino correcto. Y al no apartarte del camino correcto, tú puedas hacer luz en ellos, tú puedas ser factor de influencia en ellos y tú puedas, de una u otra manera, manifestar la gloria del Señor en tu vida y que otros la vean en ti. No desesperes, no claudiques, no dejes que este conocimiento mundano, este relativismo, esta situación de secularismo te llene. No lo permitas. Tienes a un Dios, vuelvo a repetir, que salió de la tumba. Tienes un Dios que permitió que permitió vencer y que venció, mejor dicho, a todo. No se te olvide, a pesar de que la vida sea complicada, siempre hay esperanza. Y la esperanza siempre existirá. Y Dios siempre estará contigo. Que Dios te bendiga.